Yo tengo una teoría. Yo creo que no hay imágenes antiguas ni modernas en la numismática. No creo que haya imágenes anacrónicas del pasado que en nuestro tiempo las volvamos a utilizar y estén fuera de lugar. Y creo que todas son contemporáneas. 339,35 gramos. Es como un reloj que te está contando la hora hoy. Uno se lleva una pieza y otra pieza y otra pieza y 30 años después, un siglo después, con esa pieza hace otro reloj. Sí, está bien el apodo del hechizado, porque se le ve ahí, y en realidad es lo que le da la personalidad a las monedas. Vosotros que sois numismáticos y lo sabéis mejor que yo, alucináis con cómo son las tallas de piezas que tenéis de hace 1000 años. Te encuentras con ellas en el camino de tu profesión y dices, joder, es que solamente con ver una moneda lo has entendido todo, porque vi uno la batalla de Actium antes de Cristo. Y esto es numismática, y esto a mí me llega mucho. Quiero decir, pongo esto, y se acabó. En la última conferencia de esta 9ª Convención Internacional de Numismática, nos enorgullece presentar al licenciado Alfonso Morales Muñoz, grabador jefe del Departamento Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda de España. Alfonso es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en esmalte artístico por el Instituto Poligráfico de la Zecca dello Stato de Roma, Italia. Fue miembro del Comité Científico para el Diseño y Puesta en Marcha de Talleres para el Real Ingenio de la Moneda de Segovia y profesor de grabado de moneda y lenguaje numismático de la Real Casa de Moneda de Madrid, donde se desempeña desde hace más de 35 años. En su extensa trayectoria como grabador, ha obtenido importantes premios, entre los que destacamos el primer puesto del primer premio numismático Coin of the Year Award Chicago 1991, el primer premio The Most Beautiful Coin 2002 de la MDC Coin Competition de Osaka, Japón, el premio especial a la moneda de plata del descubrimiento del Pacífico Núñez de Balboa en 2013, el moneda conmemorativa de plata 2017 por el tríptico de El Bosco, Tesoros de Museos Españoles, que fue presentada aquí por Alfonso durante la 7ª Convención Internacional de Numismática en el año 2016. Escucharemos ahora su exposición sobre la imagen numismática, anacrónica o contemporánea. Muchas gracias a todos por acudir. Muchas gracias al Centro Numismático de Buenos Aires por volverme a invitar. Y no voy a nombrar ningún nombre porque seguro que se me olvidan más de uno. Lo único que os veo a todos, que no os veo, quiero decir, me han enfocado de tal manera que parezco culpable. Pero bueno, he preparado esta charla con vosotros para compartir, pues, como el tema de unión con este año en la 9ª Convención era la evolución, no puedo dejar de hablar de la evolución de cómo se fabrica la moneda, ¿no? Entonces he hecho, como se ven en la pantalla, voy a tratar los 6 puntos principales, aunque hay más, para la fabricación propia de una moneda, desde el diseño cuando nace, el modelado. Actualmente entre el modelado y el grabado está el pantógrafo, antiguamente ya lo vamos a ver luego más adelante. No existía el pantógrafo y se grababa directamente los cuños a mano, y luego seguiremos con la fabricación de troqueles y la acuñación, que, como antes ha comentado César en su exposición con referente a los billetes, es donde más avances tecnológicos se producen. Y digo esto porque el diseño, el modelado y el grabado, lo tratemos como lo tratemos y lo hagamos como lo hagamos, siempre se hace de la misma manera. Es decir, el grabador, diseñador y escultor, entre comillas, tiene que saber los 3 oficios, y da un poco que utilices una cosa u otra para que el producto final sea realmente un modelado que vaya a concluir en una moneda. Empezamos con el diseño. Aquí he puesto 5 ejemplos de cómo podemos diseñar moneda. Esto no es de antiguo, esto se hace ahora, se hizo antes y se seguirá haciendo. Es decir, esto lo decide de alguna manera
tal y como lo entiendo yo y como entiendo la profesión, lo decide el diseñador, porque es verdad que en la última imagen que se ve el ordenador es más rápido y tienes más abanico de posibilidades para ofrecer a la comisión de diseño de las imágenes, tienes más alternativas. Si lo haces a mano eres más lento y a lo mejor el tiempo se va y no tienes todos los productos que pudieras presentar. Pero en cualquier caso, como aquí sé que hay gente del equipo de grabado de moneda, de Casa de Moneda de aquí de Buenos Aires, sé que muchos de vosotros, igual que yo, es capaz de hacer tantos dibujos a mano como con el ordenador, porque somos muy buenos, eso ya de entrada, somos muy buenos. El primero que veis que pone dibujo a lápiz, pues evidentemente es un dibujo a lápiz. ¿Qué se trata con eso? Pues de presentar cómo va a quedar la moneda. Esta moneda es el diseño de una moneda antigua y por eso tiene esa irregularidad de formato. El diseño con lápiz y con T o el dibujo con watch, pues partimos de una base normalmente que tiene un fondo de tono, anormalmente gris o dorado, como van a ser las monedas, y lo que hacemos es meter todos los elementos para que, como decía antes, la comisión de diseño vea claramente cómo va a quedar compuesta la moneda. Abajo a la izquierda tenemos el dibujo de línea, que también lo podemos hacer. Esto es mucho más técnico. Funciona muy paralelamente a lo que ahora mismo en el programa que se utiliza muy paralelo a este es el Illustrator, que es un programa, como todos sabemos, que es vectorial y te da exactamente en qué posición y en qué lugar caen cada uno de los elementos, tanto las leyendas como la tipografía. Y al final, pues como veis, pues es el diseño por ordenador que, bueno, realmente, vuelvo a repetir, es el que más cantidad de diseños ofrece a la comisión que te va a ver. Es decir, es el más operativo, pero no hay que hacer de menos a ninguno de ellos, o por lo menos en mi caso, yo creo que realmente cuando tienes un proyecto entre manos, el grabador elige cuál es la fórmula mejor para llevar a cabo. Si pasamos al siguiente pantalla, pues hablo exactamente igual, me repetiré. Aquí estamos trabajando con cera. Estas piezas, esta primera pieza, que es un retrato de Alfonso XIII de pequeño, estamos hablando de hace finales del 19, plastelina, y aquí veis en el segundo que están los leones y todos los textos puestos en plastelina. Esto sí que es verdad que es muy dificultoso. La tecnología sí que ha avanzado lo suficiente como para que no nos dediquemos a hacer una M bien hecha. Y eso no le da menor calidad ni mayor calidad al trabajo del grabador. Eso sí que te acorta el tiempo, lo resuelves en 0, y donde dedicas el tiempo más importante es al motivo que va en la moneda. A la derecha tenemos el trabajo en escayola, que es como del dibujo ese primero que hemos visto en la anterior pantalla. Y esto, en realidad, el procedimiento es justo al revés que la plastelina. O sea, la plastelina nosotros planteamos una base y sobre esa base vamos poniendo todos los pegotes de plastelina hasta que conseguimos el volumen deseado, el retrato, el león, lo que queramos. La escayola es un poco al revés, yo soy más de escayola. Esto es una cosa que depende mucho de cada uno, dónde encuentra su medio más cercano. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en segundo o en tercero, un profesor me dijo, dice, Miguel Ángel cogía un trozo de mármol y cuando le preguntaban y sacaba la Piedad o el Moisés, decía, ¿cómo lo has hecho? Y dice, pues nada, estaba ahí dentro y he quitado todo lo que sobraba, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, este concepto. Entonces, cuando trabajo con plastilina, lo hago habitualmente menos que con escayola, pero me gusta tener un tocho de escayola y decir, venga, voy a ir quitando todo hasta que aparezca el modelo que yo quiero sacar. Aquí a la izquierda abajo tenemos una resina con un fotograbado, que este fotograbado es lo mismo que utilizáis vosotros para los billetes de nylon print. Le damos vectorialmente un fichero y nos hacen esta plancha y queda perfectamente todas las leyendas que acompañan
al modelado. Y aquí, pues como veis, en la resina está el modelado de un caballo y un retrato dentro de un camafeo. Y por último tenemos el modelado por ordenador. El modelado por ordenador es evidente que lo tenemos que utilizar. Esto es mucho más rápido y este sí que nos sirve, por ejemplo, cuando repetimos muchos tipos en las monedas, si repetimos muchos águilas, muchos retratos, en el caso de España, como somos una monarquía, el rey sale por aquí, por allí, para arriba, para abajo, pues ya le tenemos y lo componemos bien con el ordenador y esto es muy operativo. Y esto sí que nos sirve para poder agilizar los trabajos y las respuestas de entrega. La siguiente, como os decía antes hacíamos se hacían. Yo no he llegado a hacerlos, he estado en la frontera porque soy muy mayor, pero justo a mediados del siglo XIX, en torno a 1800 y pico, un francés llamado Jambier, pues que era yo muy joven en aquella época, pues incorporó esto y no me dio tiempo a grabar tochos a mano, aunque lo he hecho por capricho, para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo como los anteriores. Y esto del pantógrafo, pues todo el mundo lo conoce. Además, Jambier en realidad lo que hizo fue adaptar el concepto del pantógrafo a la fabricación de moneda, porque en el siglo XV ya hay dibujos de Leonardo da Vinci, como todos sabéis, en las que ya diseñaba con pantógrafos para distintas actividades. Y el francés Jambier lo adaptó para las monedas en el siglo XIX, a mediados del XIX, en torno a 1850. Y este ha vivido con nosotros hasta hace 20, 25 años que se ha ido suprimiendo. En realidad, ahora lo que hacemos es básicamente lo mismo y lo veremos en la diapositiva siguiente. Aquí, en realidad, en todo el mismo paquete está el modelo en un lado, proporcionalmente con respecto al cuño, pues entre 4 y 6 veces, que es la medida habitual, que por lo menos en Casa de Moneda, yo he estado en otras casas de moneda y hacen básicamente lo mismo. Cuando tú tienes que hacer un modelado para trabajar bien y trabajar a gusto, 4 o 6 veces por encima del diámetro y del espesor proporcional del cuño que te va a quedar es una buena medida, porque si no luego te salen unas galletas enormes que no te entraban en el pantógrafo. Y bueno, es básicamente el concepto de Thaler, que es reducir de un modelo grande a un modelo pequeño con una herramienta que calca lo que está haciendo y en el otro ala del pantógrafo hay un buril que está realizando todo lo que está digitalizando de alguna manera la herramienta. Si pasamos a lo siguiente, esto es ahora ya es el pantógrafo como medio actual. Ahora el pantógrafo se ha dividido en dos cosas. Una que en la anterior diapositiva, como veis, a la derecha está el modelo y a la izquierda está el cuño que se está reproduciendo. Y estas tres imágenes que tenemos aquí son digitalizadores que lo que hacen es digitalizar el modelado o bien por contacto, que son las dos imágenes de arriba, y es una punta de rubí y lo que hace es ir siguiendo todo el modelado por líneas infinitamente pequeñas y te hace un campo de nivel, como si fuera un campo topográfico. Y eso ya lo tienes registrado. En el de abajo es un digitalizador láser. En Casa de Moneda digitalizamos casi todos los modelos que hacemos para monedas que salen de creación propia, las solemos hacer con el pantógrafo, o sea, con el digitalizador de contacto, y me explico. Lo hacemos con el digitalizador de contacto porque la punta de rubí es infinitamente pequeñita y nos da mucho detalle, pero utilizamos el digitalizador láser cuando tenemos y recibimos un encargo de reproducir una moneda como la de muchas veces que vosotros tenéis en vuestras manos. Hay veces que vienen clientes que dicen, oye, queremos hacer esta medalla y tenemos esta moneda del siglo XIII y tiene su desgaste y no queremos que no la toquéis, pero queremos que tenga la personalidad esta. Y con el láser pues te lo digitaliza. El láser también tiene un problema de capacidad de extensión, que lo que se dice en informática, que pesa mucho. Te da mucha información que muchas veces no las necesitas.
Y esta sería, como si dijéramos, la parte que hemos visto antes del pantógrafo, donde está el modelo y estamos trabajando con él y digitalizándolo. Y si pasamos a la siguiente, esta sería la parte del pantógrafo antiguo donde se está grabando todo lo que has digitalizado antes. En el pantógrafo sucede la misma operación a la vez y en este caso ya hemos visto que hemos digitalizado el modelo, hemos compuesto con el ordenador que hemos visto antes en el área de diseño ese motivo con todos los textos y las leyendas que le acompañan y lo convertimos en un fichero informático y ese fichero informático se lo damos a una fresadora. La marca de la fresadora que se utiliza normalmente en casi todas las casas de moneda que yo conozco se llama Baublis y es una máquina que te deja una perfección bastante buena, muy parecida al pantógrafo, te da más calidad y sobre todo, tal y como está el metro cuadrado en España, lo almacena todo que no lo ves. Y eso está muy bien. Yo me acuerdo que cuando salieron las teles planas y quité la que tenía enorme, joder, parecía que tenía 2 mesas. Pues esto ahora está muy bien porque antes tenías almacenes y almacenes y ahora digitalmente tienes todos en muy poquito espacio. Y bien, tenemos, como veis, las fresadoras de mecanizado con herramienta de buril y luego abajo tenemos una grabadora láser. La grabadora láser es como el futuro, es un poco lo que decía César con respecto a los billetes de las nuevas tecnologías. La grabadora láser conceptualmente tú creas un programa con todos los elementos que vas a componer la moneda, pones el tocho plano y el láser lo que hace es quitarlo todo lo que sobra, con lo cual te deja el punzón pues un poco parecido al concepto que os explicaba yo de la escayola. Realmente la moneda ya está dentro del tocho de acero y el láser la disuelve y la evapora y la quema y desaparece. Y esto es futuro y esto sí que es verdad que hay piezas que yo creo que tiene que convivir el concepto de lo digital con lo analógico con lo digital. Tiene que haber un diálogo importante, porque no podemos pasar del blanco al negro sin haber hecho esa trayectoria, ¿no? Y está muy bien, quiero decir, todas las nuevas tecnologías apoyan sobremanera a la producción de moneda metálica, pero sí que es verdad que todas las transiciones se tienen que hacer paulatinamente para que todo tenga sentido, porque al final nunca, independientemente de todo esto que estamos contando ahora, nunca vamos a dejar ni de dibujar, ni de modelar, ni de al final tocar el cuño con el buril, que en realidad es lo que le da la personalidad a las monedas. Vosotros que sois numismáticos y lo sabéis mejor que yo, y en charlas que hemos tenido hace ratos, alucináis con cómo son las tallas de piezas que tenéis de hace 1000 años o de 700. Pues eso va a seguir sucediendo, o por lo menos yo creo que debe al menos seguir sucediendo. Y ya si pasamos y nos saltamos el paso del modelado al grabado, pues aquí realmente, físicamente, el buril sigue siendo el protagonista. Aquí no hay nada, siempre se graba con buril, siempre se sacan los detalles con buril. Es decir, tanto el pantógrafo como la fresadora como el láser dejan siempre algún detalle, que lo comentaba también antes César en su exposición, que pasa de la plancha al grabador porque tiene que hacerle algo. Pues esto pasa exactamente igual. Y he puesto 4 imágenes que es un poco la dinámica. O grabas con binoculares y tienes las manos libres, como en la foto de blanco y negro primera, o te pones una plancha así de lupa, que aquí sí que lo que haces realmente, sigues teniendo las manos libres, lo que pasa que antes los binoculares tienen, por la distancia que hay a los ojos, tienen una medida exacta, a lo mejor puedes aumentar hasta 4 o 6 veces, y en cambio cuando grabas con lupa, como es la segunda imagen, tú puedes estar trabajando y puedes tener una lupa de 10 aumentos, y eso es un adelanto, pero es que son primos hermanos. Luego ya, como veis abajo a la izquierda, tenemos el microscopio, que esto es elemental. Quiero decir, hoy día básicamente todo se graba con microscopio porque al final las monedas son pequeñas y porque los detalles los tenemos que hacer nosotros, quiero decir físicamente, porque el pantógrafo, la fresadora o el láser nos ha dejado el cuño para que en nuestra mesa le demos el toque final.
ahora pasamos a la fabricación de troqueles y esto es un poco lo que os contaba al principio, que yo, el primero son, como veis, punzonería. Antes se hacían punzonería en el tiempo de los tiempos y se hacían retratos que luego servían esos retratos para hacer cuños. ¿Y qué es lo que cambiaba? Las leyendas de alrededor. Pero si estábamos haciendo el retrato de Felipe II y hacíamos 3 o 4 piezas y cambiábamos el año, solo teníamos que luego grabar todo lo que hubiera alrededor o todos los adornos o orlas o conmemoraciones que hubiera que poner. Este troquel manual que pongo aquí, que es lo que contaba antes de que apareciera a mediados del 18 el pantógrafo, pues vi cómo lo terminaban, porque como soy justo ahí en esa época, un grabador y lo estaba haciendo y lo he puesto aquí. Luego tenemos el rodillo de acuñación a molino, que ya sabéis que ha habido a lo largo de la historia ha habido 3 formas de acuñar, ahora las trataré, y ha sido a martillo, el ingenio de molino y la acuñación a volante, que es la madre de la acuñación contemporánea. Y el rodillo pues era a base de rodillos que se metían unas láminas y estos cuños se grababan a mano por los grabadores para que luego fueran laminando y luego se cortaban con cizallas. Y luego aquí abajo pues tenemos la geometría habitual de los troqueles, que en esta foto estamos viendo cómo se están tratando el brillo espejo para hacer un proof, reservando la imagen para que tenga su mate y quede pues como las monedas que habitualmente conocemos y hacemos de colección. Y ya volviendo a la acuñación que me he metido en esta diapositiva antes de llegar, pues lo repito un poco, la acuñación a martillo en la que se ve que es la madre de todo a lo largo de la historia. Antes no había casas de moneda, se llamaban laboratorios de acuñación o centros de acuñación y era básicamente un cuartucho donde un fundidor preparaba unos cospeles lisos que además muchas ocasiones ni eran cospeles, eran lentejas de metal que se ponían entre el cuño inferior y posterior, que el troquel normalmente que era el superior era el reverso de la moneda. De todas maneras, he estado tratando de averiguar por qué era el reverso y no el anverso y en realidad no hay nada documentado, pero sí que los datos dicen que la norma era poner el anverso fijo y el móvil, que era el que golpeaba, era el reverso. Pero cuando pasamos a la acuñación que tenéis de volante, aquí sucede al revés. No sé por qué a alguien se le ocurre, que también lo he estado tratando de averiguar para contároslo, pero no lo he conseguido, el que pasa a ser el móvil de arriba es el anverso. En esta acuñación de volante, que es contemporánea con la de laminación y la de martillo, hay casas de moneda en la de Austria y la de Segovia. Estas 3 formas de acuñación convivieron, o sea, estuvieron en torno al siglo XVII y funcionaron las 3. Se hicieron piezas a martillo, se hicieron presas en prensa de volante y se hicieron prensas, como veis aquí abajo a la izquierda, en laminadores con rodillos de laminación. El tema del martillo al principio fue complicado de solucionar porque muchas veces el propio golpe, cuando le dabas la fuerza al volante, como ayer que acuñamos aquí en el martillo que tenéis aquí unos sellos en seco, depende de la fuerza de los que hacían la historia, que normalmente eran 4 hombres, 2 a cada lado de las bolas que giraban, había una cantidad de pérdida de troqueles porque se rompían, ¿no? A lo mejor el día anterior habían desayunado más 2 de la derecha que los de la izquierda y dijeron, toma, esto ya se va por aquí y listo. Lo solucionaron, vamos, no hubo mayor problema. El problema realmente era cómo solucionar, absorber el porcentaje de peso, de tonelaje o de kilos que le dabas. Y lo absorbieron empezaron con cuñas de madera, que es una lógica aplastante, porque la cuña de madera pues te rebota y no te parte, te deja que te muevas el troquel. Y luego pusieron tornillería, como si dijéramos unos prisioneros que ajustaban los cuños para que tuvieran también algo de flexibilidad a la hora de recibir el golpe. Y la de la izquierda, pues me repito con la diapositiva anterior.
Básicamente, pues consiste en un laminador. Esto se llamaban los ingenios de molino, porque normalmente esta forma de acuñación se ponía la casa de la moneda al lado de un río. Había unas ruedas que por el propio agua iban girando y una guía llegaba hasta el centro aunque aquí en la de la izquierda se ve manual, hasta el centro del rodillo iba haciéndole así. Esta tiene una cosa muy curiosa, el tema de acuñar o laminar monedas, porque esto ya no es acuñar es golpear, pero esto era laminar. Y es que el grabador, cuando grababa el cilindro, para hacerlo, tenía que... claro, parece que lo inventamos todo ahora, pero esto está inventado de toda la vida. La propia presión, cuando está pasando la banda de metal, los cuños van arrastrando y van aplastando. Entonces los grabadores tenían que calcular la forma ovalada que tenía que tener el rodillo en la moneda para que luego saliera casi redonda, que luego no era redonda, eso está claro, pero era física, ¿no? Si va a expandir tanto por aquí, pues lo hago así como más achatado de este lado, ¿no? Y esta tiene su curiosidad. No vivió mucho porque no era muy productiva, porque al final luego tenías mucha pérdida de metal, aunque luego se fundía y se volvía a reutilizar, y tenías mucha mano de obra para recortar la moneda. Y no, vamos, vivió, pero no cuajó en el espacio. Y de estas, que ya hemos visto que la acuñación de volante es la madre, pues hemos pasado a las acuñaciones pues desde hace siglo y medio, que es la primera con la máquina de vapor, que iba a base de poleas y el vapor daba una serie de energía y potencia para que fuera funcionando y el cuño de arriba bajaba y subía ya sin necesitar la fuerza del hombre de 4 personas. En la de la derecha, que ya estamos en el siglo XX, porque las presas automáticas de rodillo de estas son del 19, estas se les incorpora ya la alimentación automática. Y eso está bien porque tienes todos los cospeles y según va saliendo uno, va entrando el otro. Y la de abajo, pues que casi que no se ve, porque como ya con todos los medios de seguridad y todo lo que hay que cumplir en las normas para que todos los trabajadores puedan estar protegidos y puedan estar, pues físicamente es una carcasa donde el acuñador abre las puertas, monta toda la máquina, controla todo y desde un ordenador, como veis ahí en la primera pantalla, pues se va haciendo. Esto sería para curso legal. Y a la derecha hay un pequeño detalle para monedas de colección. Las monedas de colección, aunque la máquina tiene la misma presencia que la acuñadora que hay aquí a la izquierda, tiene la puerta abierta, porque el acuñador mete la plata y el oro y la mete con guantes y la mete una a una, y no es 700 golpes por minuto como en la acuñación normal de curso legal. Es pieza a pieza y entre 2 o 3 golpes, dependiendo de la métrica que tengamos de cospel, si es un 8 reales, si es de plata, si es de oro, porque de un solo golpe no lo hace la acuñación. Y esto es un poco la primera parte de la exposición en la que, bueno, pues he tratado de contaros pues mi oficio, cómo ha ido evolucionando y cómo vivimos con él habitualmente y cómo todas las cosas que van surgiendo en tecnología van ayudándonos a que nuestro trabajo sea más fácil, pero lo mismo que decía César, de dónde nace, de dónde se fragua, de la imaginación, del saber utilizar las 3 disciplinas, esto no nos lo va a dar la tecnología. O sea, el grabador tiene que entender que está haciendo una moneda y qué es lo que le va a pasar, qué vida y qué recorrido va a tener la moneda. Hacer un dibujo porque sí se puede quedar muy corto si no sabes al final cuál va a ser el resultado de esto. Y eso hay una anécdota que comentaba ayer con unos compañeros de aquí. Eso pasó cuando se hizo el euro. Se hizo un concurso restringido entre todas las casas de moneda de todos los países que estábamos dentro, que íbamos a hacer el euro.
Y bueno, no llegaron a participar todos, participamos me parece que 8 o 9 casas de moneda, estaba única y exclusivamente para las casas de monedas y diseñadores, y el que ganó la moneda de euro, el diseño era un diseñador belga. La casa de Bélgica tenía tenía una casa que no tenía diseñadores, era solamente una fábrica productiva, tenía sus acuñadoras y tal. Y realmente le llegaban los cuños y le llegaban las cosas. Y este diseñador belga le contrató la Casa de la Moneda, pero era un diseñador gráfico. Y ganó sus ideas. Y a mí me gustan, ¿eh? O sea, a mí me parecen muy inteligentes. Nosotros participamos con un par de proyectos, todo el equipo de grabado que hicimos en conjunto, los 6 grabadores que éramos en aquella época, y presentamos dos secuencias completas de monedas y nunca nos dijeron a nadie quién había quedado, ni el segundo ni el tercero. Ganó uno, que fue este diseñador belga, y se hicieron las piezas. Solamente comentaba esto porque cuando hubo que trasladar sus dibujos al modelado, para hacer los cuños, pues 3, 4 grabadores, entre ellos yo, tuvimos que reunirnos con Ludwig, que es como se llama el diseñador que ganó, porque no entendía qué íbamos a hacer con su dibujo. Y es que había que trasladar ese dibujo y esa idea que había tenido al modelado y al grabado de los cuños para fabricar el euro. Y al final, bueno, se hizo, pero él lo veía todo como muy plano, lo veía, quiero decir, por esto cuento que a veces, que lo bueno, y que me alegro que lo que ha dicho César y que ya por otras veces que he estado, que lo bueno de tener un equipo de grabado de moneda que maneje todas las disciplinas que hay para fabricar una moneda o un billete, quiero decir, en el caso del billete, pues el color y todas las normas de seguridad y todo esto, los hologramas y tal, es fantástico, porque a veces nos encontramos que nos dicen, oye, pues tengo un primo que ha hecho un dibujo y quiero que esa moneda salga. Y digo, me cago en tu puta madre, me dan tu primo a tomar por culo. Claro, entonces, porque luego pues coincide un poco con lo que decía César, que a veces no van unidas las decisiones políticas o esas presiones que tienen. Joder, llevo toda la vida haciendo monedas, déjame que me venga arriba, ¿no? ¿Cómo va el tema? Esa es la... Y bueno, pues dicho lo cual, dejo y paso a lo que realmente, de alguna manera, esto de la evolución de mi oficio y cómo ha pasado a lo largo de los tiempos y tal, lo quería decir porque, pues ya por deformación profesional. Pero cuando he puesto el título La imagen numismática, anacrónica o contemporánea, esta era la verdadera historia que me apetecía compartir con vosotros aquí. Yo tengo una teoría. Yo creo que no hay imágenes antiguas ni modernas en la numismática. No creo que haya imágenes anacrónicas del pasado que en nuestro tiempo las volvamos a utilizar y estén fuera de lugar. Y creo que todas son contemporáneas. Yo, por mi profesión y por mi cariño que tengo a la numismática, aunque yo no soy numismático como vosotros, que con mucho respeto, que yo sé que vosotros sabéis bastante más de monedas que yo, que a veces me contáis cosas que yo flipo. Pero bueno, a lo largo de mi vida han pasado piezas, unas cuantas, que además he aprendido mucho con ellas y que quería compartir con vosotros, sobre todo el tema de la imagen numismática, ¿no? Y esas piezas en realidad me han estado contando cosas y me he dado cuenta que al final nos vamos 2000 años atrás, antes de Cristo, y estamos haciendo cosas muy parecidas. Es verdad que la técnica ha avanzado y que estamos haciendo monedas de otra manera. Hay veces que yo me encuentro con gente que dice, joder, ¿por qué no hacéis monedas griegas? Coño, porque me pones un cospel que no tiene más que 1 milímetro de espesor, ponme un tocho y te hago una moneda griega. Es que también muchas veces hacemos de menos a la profesión actualmente, pero no nos dan los medios para hacer buenos trabajos. Que esto ya lo conté una vez que estuve con vosotros, de que la métrica de los cospeles es la que es y ahí tienes que contar toda la historia que te proponen, ¿no? Y bueno, he seleccionado, tenía muchas, pero he seleccionado unas cuantas
y cada una por una cosa que me han parecido curiosas que pues contárosla a vosotros y que las compartásemos. Mira, aquí empezamos con los grandes temas narrativos de antes de Cristo, y esto a mí me resulta muy curioso este tema porque al final, vivimos de imágenes de este tipo y las hacemos contemporáneas constantemente. Aquí, en esta diapositiva, se ve el tetradracma de Atenas del siglo IV a.C., que es como la madre patria de Grecia, y se empiezan a extender por el Mediterráneo. Los romanos también lo hacen un poco después, que también hay alguna pieza por aquí romana, y al extenderse, todos conocemos estas piezas, pero aquí no pone un dracma, ni un euro, ni nada de nada. Aquí no pone valor facial. Todo el mundo sabe lo que es un tetradracma, todo el mundo sabe lo que es un dracma. Cuando empiezan a extenderse los griegos y los romanos por el Mediterráneo, pues forman colonias. Y esas colonias, en realidad, son ciudades-estado, o sea, pertenecen a Grecia, que pongo en la pieza más grande la imagen de la lechuza como la sabiduría, pero las demás colonias empiezan a hacer sus propios laboratorios de monedas y empiezan a hacer sus monedas. ¿Y qué es lo que me resulta muy curioso? Pues que al final estas ciudades-estado, que son las colonias de los griegos y de los romanos, utilizan la moneda como vehículo de propaganda de su prosperidad, de la prosperidad que tienen ahí. Entonces, al final, todas hacen monedas donde sale una mujer o un rostro femenino en el S, pero para distinguirse de las demás, lo que hacen es que en cada sitio ponen una imagen. Y cuanto más esta moneda viaje por el Mediterráneo, más prosperidad y mejor están considerados ante el César estas colonias o ante los griegos. Quiero decir, en realidad, la moneda nos está contando que una ciudad que de repente es colonia de Grecia o de Roma es próspera, tiene buen negocio económico, se mueve bien en el campo marítimo, tiene buenos cereales. ¿Por qué? Porque la moneda está viajando y está viajando. Entonces, la única manera de distinguir esto es poner una imagen diferente. Y aquí la de arriba es la de Ampurias, que os conté, que los de Ampurias habían puesto el Pegaso y en la cabeza que veis en la primera pieza de la izquierda arriba, está, en vez de ser la cabeza de un caballo, es un niño tocándose los dedos de los pies con la punta de las manos, que es un poco el dibujo que habíamos visto al principio, no sé si lo recordáis. Y cuando esta moneda llegaba a Roma o llegaba al norte de África, había otra colonia, pues decía, joder, qué próspera es Ampurias, ¿no? Porque esta moneda está viajando. Y así la siguiente, que es el tetradracma de Misia en Turquía, que es la Victoria, o el caballo, que pone Roma, pero es también del norte de África, o el dracma de Sagunto, que en realidad es un toro con una cabeza de hombre barbudo, que físicamente es la relación del mundo romano con el mundo íbero, y así lo representan, y encima tiene la victoria. Y esto es narrativo, es decir, me parece tan interesante que estas piezas nos estén contando cosas que han pasado antes de Cristo solamente por el hecho de existir y de tener una imagen determinada. Y yo creo que esta imagen, hoy día, cualquiera de ellas, las podemos ver en monedas conmemorativas que se están haciendo. Y esta es la próxima imagen. Y si os dais cuenta, aquí tenemos un dólar de todas conmemorativas del 18 que sale el Pegaso y la Victoria. Al lado está un Minotauro que hace un guiño a la historia del drama de Sagunto. Nike y la Victoria, que son $5 del 18. Que además, si te sigues más para allá, la imagen de Nike, que realmente es la diosa de la victoria, de la velocidad y tal, al final termina en unas zapatillas y en una marca deportiva. Quiero decir que estas imágenes son, no sé, a mí me sorprenden. Yo lo comparto con vosotros porque a mí me parece que no hay nada contemporáneo ni nada anacrónico. Es como un reloj que te está contando la hora hoy.
y de repente dice alguien, venga, va, esta es la hora de hoy, y desmontamos el reloj, y uno se lleva una pieza y otra pieza y otra pieza, y 30 años después, un siglo después, con esa pieza hace otro reloj, y ese reloj vuelve a contar otra historia. No sé, es una teoría que yo mantengo por las cosas que me han ido pasando en esto de la imagen numismática, pero yo creo que en la imagen artística pasa siempre. Quiero decir, el arte contemporáneo vive de referencias del arte del pasado, anterior, así sucesivamente. Yo creo que todas las imágenes nos están contando cosas constantemente. Tenemos una onza del 2009 que también sale la Victoria, y abajo tenemos un caballo que es un lote del 14 es una moneda polaca, y $2 con la lechuza, que era la primera que habíamos visto de Atenas, ¿no? Ahora pasamos a otra moneda. Cada una tiene una historia diferente. Esta es flipante. A mí es una cosa que me sorprendió con esta imagen cuando me topé con ella en mi vida, ¿no? Y es curioso porque esta moneda es un as de Némesis. Némesis es la actual Nimes del sur de Francia, y fue una colonia griega, romana. Y la mandaba, el que había mandado allí César Augusto para dirigir la colonia era Agripa. Bueno, esto es historia. Todo el mundo sabe que César Augusto se enfada, había mandado a Marco Antonio para quitársele de en medio para que dirigiera la colonia de Egipto, y Marco Antonio, como todos sabéis, pues fuera de dirigir la colonia de Egipto, se enrolla con Cleopatra y le pone, dice, porque al final era el grano de Europa, Egipto era de donde venía toda la comida, y le dice Marco Antonio a César Augusto que no le va a mandar más y tal. Y Agripa, que le tenía allí en Nimes, dirigiendo la colonia de Nimes, pues era buen marinero y buen soldado, y le dijo, pues vete para allá y vamos a luchar contra estos. Y le manda en el 31 a.C. Y Agripa coge y para llevarse allí aparte de sus soldados, hace un pacto con una tribu local de Nimes que se llaman los volgos, y se van todos para allá y bien, pues vencen a Agripa y como todo el mundo sabe, pues muere Marco Antonio, Cleopatra, o sea, vence a Agripa, muere Marco Antonio y Cleopatra, y todos al final vuelven para su sitio. Y cuando llegan a Nimes los volgos, pues acuñan una moneda, y acuñan esta moneda, el as de Nimes, y en la moneda se ve, en el anverso, se ve a la derecha César Augusto con el ramo de laurel, y a la izquierda se ve el retrato de Agripa, que está adornada por proas y popas, que era lo que se hacía a los grandes soldados marineros, se les ponía una corona de estas características. Y a la derecha, para conmemorar la victoria, lo que hacen es poner un cocodrilo atado a una palmera, y dices, joder, en Francia un cocodrilo atado a una palmera, no tenemos ni palmeras ni tenemos cocodrilos. Pues esto trasciende y esto se queda así, es algo maravilloso, hasta el punto de que lo que veis abajo, justo debajo de la moneda, es el emblema de Nimes actual. O sea, esto desde 1535, como pongo ahí, empieza a ser el escudo de armas de Nimes. Es decir, una imagen que se crea por haber ganado una batalla, que han ido en colaboración con los romanos a vencer a Marco Antonio, esa imagen hoy día y desde 1535 es el emblema de la ciudad. Claro, vas a Nimes y dices, pero ¿y qué estos que tienen que ver con un cocodrilo, como decía? Pero fuera de todo eso, la imagen de la derecha de arriba es que le hacen una plaza. O sea, esto es, vamos, a mí y todo parte de una batalla que sucede en el año 31, la batalla de Actium, antes de Cristo. Y esto es numismática, y esto a mí me llega mucho. Quiero decir, yo no sé vosotros, pero cuando haces estos trabajos o aparecen estas piezas en tu vida, a veces te ves tan pequeño, en serio, os lo digo de verdad,
vamos a pasar a esta otra pieza. Bueno, estas piezas que tiene una curiosidad muy... A mí las monedas visigodas me parecen muy interesantes. Es la primera que hay a la derecha arriba. El Tremis de Chidasvinto del 642. Bueno, la moneda visigoda en general yo he tenido que reproducir más de una y me parecen geniales, porque además son tan esquemáticas, tan ingenuas y lo cuentan todo, ponen ahí textos como pueden, son infantiles, a veces hasta grotescas, ¿no? Y lo que en realidad los visigodos, que heredan un poco, son los sucesores de cuando los romanos ya dejan las colonias y se quedan al cargo de las películas, se dedican más a conservar esa herencia suya que en acuñar monedas. Pero a mí esta imagen del Tremis de Chidasvinto del año 642, que es el primero que se hace y que es llamado tipo de dos caras. Y bueno, las caras se parecen, pero no son el mismo. Vamos, el grabador no metió ahí mucho el tema, pero bueno, lo hizo. Yo las he estudiado y se hacía a base de golpes uno al lado del otro y le ponías el ojo donde te salía y no había forma de irte para atrás. Si le ponías el ojo para un lado. Pero esta moneda, esta imagen, este tipo de moneda de dos caras, es muy curioso porque esta es de Chidasvinto y el que sale en la imagen de la izquierda, supuestamente Chidasvinto, y el de la derecha es Leovigildo. ¿Y sabéis por qué? Porque los reyes visigodos, cuando ya llegaban a una edad determinada, deciden hacer este tipo de monedas para dejar claro a todo el mundo que estaba a su cargo que el siguiente era su hijo. Y digo, joder, estos han vuelto locos. Pues mayo, esto trasciende en el tiempo, porque nos vamos a la moneda que tenéis arriba a la izquierda, el doble excelentes del siglo XV, que es cuando Fernando e Isabel se casan y empiezan a la reconquista de España, y son dos bustos que en realidad están diciendo que los dos territorios se unen, y es como, ya tenemos como más territorio entre dos. Y la de abajo, que también es de dos bustos, que me parece muy curiosa, es de la hija que es una corona doble del Principado de 1516, es de la hija Catalina de Aragón, que la casan sus padres con Arturo de Gales, hijo de Enrique VIII, para que los dos reinos fueran hermanos, y si al final heredaba Enrique VIII, o sea, Arturo de Gales, el trono, ellos también, teniendo a su hija allí, tendrían más territorio y tendrían más poder. Y bueno, no sucedió porque Arturo de Gales murió a los 3-4 años de casarse, cualquiera sabe por qué, pero murió. Y entonces esto no sucedió. Y luego, en la actualidad, tenemos estas dos monedas que os he puesto, que en realidad es el cambio de trono de un rey a su hijo, que nos recuerda al Tremis de Chidasvinto de 642, del rey Juan Carlos a su hijo Felipe, y de la reina Beatriz de Holanda. ¿Perdón? No, esta de estos reyes. No, a mí me pasa lo que decía Carlos ayer, que yo soy de los Austrias, los Borbones. No, los Borbones no los tocos. Perdimos mucho con los... No, a mí en Casa de Moneda me han dicho, ¿te has especializado en Austrias? Pues solo Austrias. No la hice yo, gracias, Arturo. No te oigo. No, esta pieza la hizo un compañero, es grabador. No lo he hecho. ¿Por qué? ¿Tiene toque femenino? Joder, macho, ¿te lo sabes todo? ¿Cómo va esto? No. Y aquí tengo el boli de Carlos. Bueno, gracias, Arturo, me haces amena la historia. Pasamos a otra pieza muy curiosa que a mí esta también el tema de la imagen del monograma en una moneda y en toda la historia porque monogramas se hacen. De hecho, ayer comentaba Carlos el hecho, y lo comentaba Arturo, cómo firmaba Rodríguez Duffer haciendo el monograma así al revés, dándole la vuelta a la R y tal.
Y el monograma es una imagen que es muy curiosa entre las monedas y que ha aparecido y ha desaparecido según épocas, pero que nunca se ha olvidado. Por eso vuelvo a lo mismo. Todas las imágenes que quiero compartir con vosotros, por una o por otra manera, me han parecido interesantes por eso, porque aparecen y desaparecen, o siempre están, o las recordamos y volvemos a sacarlas, y esto es un poco lo que os quería contar. La primera pieza que veis a la derecha, el crismón de Constantino I del siglo IV después de Cristo, es la primera vez, porque había sucedido antes, que los monogramas solían salir en las monedas indicando pues, el país emisor en monograma, o las ciudades, o los grabadores, o los acuñadores, el laboratorio y tal. Pero ya la primera que sale y que forma parte de toda una moneda, todo el componente, es esta pieza que tenéis aquí a la derecha de Constantino, que es el monograma de Cristo de las dos primeras letras de Cristo en griego. Y eso sucede cuando Constantino I se convierte al catolicismo y hace esta pieza. Y esto es la primera pieza que tiene un monograma solo para una cara, en este caso el reverso. Pero si nos vamos a la pieza de la izquierda, que es de 2 reales de Carlos II, y ha pasado casi siglo y pico, ahí tenemos a Carlos II, que precisamente fue el último Austria. Este chico, que además me tocó hacerle la cara, fue complicada, este chico, debido a varios matrimonios consanguíneos de los Austrias, todos sabéis que le llamaban el hechizado, y nació enfermizo el hombre, siempre estuvo malo. La verdad que su vida fue una tortura, porque todos los médicos de la época le querían mantener con vida y a ver si dejaba descendencia, porque se veía desde el principio que no iba a dar mucho. Y yo, esto es una pájara mía, yo creo que volvieron a recuperar el monograma por no sacarle la cara, porque si le conocéis al tipo, es realmente, sí, está bien el apodo del hechizado, porque se le ve ahí de aquella manera. Y luego, vuelvo a repetir lo mismo, la historia de estas 3 monedas es como el monograma sigue siendo una imagen que nos sirve para contar cosas según épocas. Aquí la última pieza, esta de 5 pesetas de 1989, que también sale el monograma de Juan Carlos I que pone España, no sé si lo entendéis bien cómo funciona, la J, la C y el 1. Esto no es porque fuera feo, que Juan Carlos, no tenía nada que ver con Carlos II. Esto se vuelve a recuperar cuando en torno a 1988-89, en España vivían monedas del antiguo régimen de Franco, había algunas mezclas entre retratos del rey con escudos que todavía no eran constitucionales, que mantenían el escudo de Franco, y el segundo gobierno socialista decidió hacer un nuevo cono monetario y nos propuso al equipo de grabado de la Casa de la Moneda que hiciéramos un par de alternativas de cuños monetarios y que además pues que fueran distintas unas de otras para que fueran bien diferenciadas y quitar de la circulación todas las que hasta ese momento estaban viviendo y que eran cada una de su padre y de su madre. Y una de las piezas que hicimos fue esta, de 5 pesetas. Y en esta pieza se hizo un guiño a toda la historia de los monogramas a lo largo de la numismática. Por eso he puesto un poco para que veáis que una misma imagen, según en cada época, puede funcionar de una u otra manera y además siempre te va a recordar algo. Seguimos con otra moneda. Esta es curiosa porque esta sí que es de dato. Esto sí que es de, como decía al principio, una foto fija de la época. Esta moneda es una moneda de Felipe III de 1611 y que si veis ahí pone Philippus II. Y dices, joder, coño, aquí se han equivocado. Si es de Felipe III, está hecha en 1611, que es cuando reinaba Felipe III, pues claro, esta te da una información que es curiosísima, y es que, mira,
Fernando e Isabel tienen varios hijos y Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso, que además es Felipe I. Pero claro, ellos se casan, pero todavía España no era una. Están empezando a unir España y están haciendo el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Y van hablando con toda la nobleza y van conquistando para hacer las cosas. Luego, Juana la Loca y Felipe el Hermoso tienen a Carlos I, V de Alemania, que fue el que montó el imperio. Luego él se casa con Isabel de Portugal y tiene a Felipe II, que en realidad debería de ser Felipe I para los aragoneses, porque esta moneda es aragonesa. Y Felipe II se casa con Ana de Austria y tiene a Felipe III y coincide que esta moneda es la época. Por lo curioso de esta moneda es que Felipe I muere antes que su suegro, Fernando el Católico. Entonces, para los aragoneses, el primero no fue nunca él, porque todavía estaba Fernando de rey de Aragón. Para su Felipe I de los aragoneses es el que para todos es Felipe II. Y esta pieza, a mí me parece un lujo que existan estas cosas. Te encuentras con ellas en el camino de tu profesión y dices, joder, es que solamente con ver una moneda lo has entendido todo, porque luego al final hasta Felipe V, porque claro, se iban reconquistando España, seguía la nobleza teniendo sus poderes, había medio reinos chiquititos que todos dependían de los reyes católicos y de la historia que habían agrupado y de Carlos V, todo era rey de España, pero realmente seguían teniendo sus pequeños territorios y seguían montando sus monedas por su cuenta. Y los aragoneses nunca reconocieron a Felipe el Hermoso como rey de Aragón porque murió antes que su suegro, que fue Fernando el Católico. Y por eso os quería compartir esta imagen, que básicamente lo que más me ha llamado la atención de esta imagen es con 4 cosas cómo te están contando un montón de historias, porque hasta, como repito, hasta Felipe V no se unificó los numerales en España y ya dijeron, pues a partir de Felipe V ya es Felipe V y tal y cual. Que según los aragoneses ahora mismo el que tenemos que Felipe VI sería Felipe V. Joder, pues aquí cada uno pues según esto, ¿no? A lo mejor se quieren independizar también los aragoneses. Esta pieza es el centén. Esta pieza es una pieza muy curiosa. Todos sabéis que el centén es una pieza de oro, que es la pieza que se ha hecho más grande de oro. Tenía 75 y tiene. Se acuñaron 6 o 7 piezas en la historia y de Felipe III, cuando hizo esta pieza, que la hizo en Segovia, con los cuños estos que os contaba de la acuñación por laminación en vez de por golpe. Y esta pieza de Felipe III la hizo realmente para reconocimiento o premio para personajes y gente destacada de la época. En realidad esto es como trasladar este detalle de protocolo que se hacía anteriormente, que un jarrón chino de un rey a otro y tal, pues la numismática en esta fecha, en torno a 1609, Felipe III se inventa esta moneda, que además ha sido la más grande de oro hasta el 2009. En el 2009 se empezaron a acuñar anecdóticamente monedas de colección de oro, como sabréis que también hay monedas de 1 kilo de plata y tal. Pero fijaros que hasta el 2009, 400 años, ha sido la moneda más grande de oro. Y además, Felipe III confiscó todas las joyas y alhajas de los segovianos, porque esta se acuñó en Segovia, para poder hacer las bandas de laminación para poder hacer esta moneda. Y esto es como si fuera protocolo, esto no circulaba, esto era un capricho del rey que dijo, pues voy a hacer una moneda para dar este detalle y este reconocimiento a tal o cual persona. Pero luego lo más curioso de esto es que además esta moneda era tan grande que se le empezó a llamar la teja. Y esto viene porque los niños de la época jugaban al tejo, que era como una piedra redonda que tiraban y jugaban al tejo. No sé si aquí en Buenos Aires habéis... Pues como esta era moneda, la llamaban la teja. Y al final, en torno a, no me acuerdo si hace 150 años, la Real Academia de la Lengua Española reconoció
a partir de que a esto se llamara teja, que existía la expresión pagar a tocateja, que significa pagar una deuda al contado en efectivo sin tener que pedir un crédito, y era por la cantidad de grande que es la moneda. Y esto es curioso, dices, al final una moneda que se hace para una cosa pasa el tiempo y hasta tiene relevancia como una frase hecha, ¿no? Pagar a tocateja viene de que a esta moneda se le llamaba teja y, claro, el que tenía esta moneda es que lo compraba todo. Sí, toma, ya está. O sea, ¿qué? No, toma, no hay crédito. Toma, pagar a... joder, otra cosa que me sorprendo yo a mí mismo cuando te encuentras curiosidades como estas en el mundo de la numismática. Bueno, aquí tenemos el dólar, que por variar de país, y tengo aquí la curiosidad esta del dólar. Bueno, todo el mundo sabe que el dólar, Estados Unidos se independiza en 1792, pero la ley monetaria para hacer la moneda de dólar sale en 1974. La pieza que tenéis arriba a la derecha es de 1975. Ahí esta misma pieza se acuñó en el 74, que fue cuando se hizo la ley monetaria, pero no he conseguido encontrarla en el 74 y os pongo esta. Lo curioso de este tema es que, bueno, las imágenes que tiene, el perfil femenino, busto de la mujer, que representa la libertad, esto es algo muy tal, y el águila calva a la derecha con el laurel, que representa conceptualmente la autoridad y la supremacía de los estados cuando se unían y empezaron a formar Estados Unidos. Lo curioso de esta moneda es que son 13 estados los que firman el Tratado de Independencia y montan